Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de esta unidad de aprendizaje de teorías educativas. Me es muy grato pues volver a estar con ustedes, tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes estos postulados de lo que entendemos como la teoría educativa en la perspectiva de la sociología de la educación. Pues hoy toca un tema sumamente interesante. Vamos a hacer un estudio sobre el currículum, pero digamos, basado en el trabajo de uno de los intelectuales de la sociología de la educación, si no contemporánea, me parece que está aún todavía muy vigente, que es Basil Bernstein, y que es un, digamos, lingüista y sociólogo, que son muy extraños, son muy raros, sobre todo en la línea de la semiótica de las relaciones sociales. Es más común encontrar a hermenéuticos de la teoría social, pero es aún muy raro, bueno, pues encontrarse con estudios como los de Basil Bernstein, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar un poco este asunto del discurso, del lenguaje, cómo toma significado en la estructuración de dispositivos, como es el caso en este sentido del currículum. Para entender un poco la perspectiva en esta unidad de aprendizaje, pues vamos primero nada más nuevamente a recordar un poquito, ¿no? Cómo se estructura o cómo se concibe un currículum desde la parte conceptual, ¿sí? Como ustedes lo saben, etimológicamente, tiene que ver con un camino, con un trayecto recorrido, ¿sí? Digamos que el currículum sería todo aquello que hemos caminado en nuestra vida. Eh, no solamente en la vida académica, sino pues en la vida social. También se puede concebir como una puesta en acción, es decir, una teoría pedagógica o un pensamiento político-social. Es un concepto polisémico y tiene diversidad de definiciones, ¿sí? Va a depender también de la perspectiva o del enfoque teórico. En este caso tiene mucho que ver esta unidad de aprendizaje porque ustedes han conocido la perspectiva funcionalista, la perspectiva neofuncionalista, marxista, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos viendo una nueva perspectiva que está un poco relacionada con las pedagogías críticas, ¿sí? En este sentido, un currículum puede ir desde una carta descriptiva, ¿sí? Donde se señalan planes y programas y planificaciones, hasta un conjunto de experiencias, es decir, todo lo que los alumnos aprendan y desarrollen en la escuela, que sería un currículo global, abarcativo, dinámico y diverso. Es decir, toda la experiencia educativa en una escuela, todo lo que el alumno realiza en el hora de clases, en el patio escolar, todo lo que el alumno encuentra y se socializa en los pasillos escolares, ¿sí? En la puerta de la escuela, digamos, a la entrada o a la salida, conforma ese currículum global, abarcativo y dinámico. Es decir, es toda la experiencia educativa, es toda la práctica educativa condensada en un dispositivo, ¿sí? Bueno, van a encontrar muchas perspectivas en este sentido, ¿no? Y bueno, los significados del currículum, ¿sí? Que van entonces desde un plan de estudio, desde actividades organizadas de enseñanza, desde un proyecto que da sentido y coherencia a una oferta educativa, hasta un cruce de prácticas diversas que definen los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, lo consideramos un ámbito de reflexión, de investigación y teorización muy importante, me parece que es el más grande de los componentes del sistema educativo y que implican una complejidad enorme abordarlo, pero que sin embargo, bueno, pues también es muy grato lo que vas descubriendo, ¿no? En este sentido. Y bueno, el currículum también, ¿sí? Como reflejo del modelo educativo, persona y social. Vamos a ver cómo se puede caracterizar este asunto, ¿no? Bueno, eso es una realidad, ¿sí? El currículum tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Tiene que ver con un modelo de sociedad, tiene que ver
con un modelo educativo, tiene que ver con un modelo pedagógico y tiene que ver con un modelo didáctico, con aspiraciones de esa índole, ¿no? Desde la cuestión macro, meso y micro, ¿sí? Y también, bueno, no está exento de, digamos, de estar inscrito en un contexto ideológico. Eso es también sumamente importante, pues reconocerlo, ¿no? Como es el caso del nuevo modelo educativo, perdón, los nuevos planes y programas, ¿no? Que se están, digamos, analizando y que se están reconstruyendo a partir de un debate nacional en este 2022, ¿no? Que también por ahí presenta una perspectiva ideológica de corte crítico emancipatorio, pero bueno, ya ustedes tendrán la oportunidad de dar su mejor punto de vista. Sigue siendo muy cuestionable este asunto aún. Bueno, tenemos también de las características más importantes del currículum y de todo currículum, tenemos que hay una historicidad y contextualización, una bidimensionalidad teórico-práctico y tiene una complejidad para su estudio. En este sentido, todo aquello, o más bien el contenido de enseñanza, siempre tendrá que ver con una construcción social, ¿sí? Y también intervienen diferentes campos, campos donde se va a producir esa selección político-cultural del contenido que se va a enseñar. Campo cultural, en este sentido, serían las instituciones de enseñanza superior y las instituciones de investigación, como las principales creadoras y productoras de los cuerpos de conocimiento que organizan las materias de estudio, ¿sí? Es allí, en esos grandes centros de enseñanza, donde esto tiene su mayor construcción. Sin embargo, bueno, pues también sabemos que políticamente se pueden generar otros escenarios de construcción curricular. A lo mejor puede ser que algún gobierno, como es el caso del nuestro, le encomiende a un grupo de investigadores de diferentes universidades, incluso extranjeros, que comúnmente se ha llegado a realizar para este encargo social y educativo tan importante, ¿no? Un campo del Estado, ¿sí? Aquí es el campo cultural y vamos al campo del Estado, ¿sí? Que es una trama de instituciones cuya función es organizar, ¿sí? El gobierno de las personas y el conjunto de actividades sociales. En este sentido, la elaboración de contenidos del currículum forma parte de la intervención del Estado en el control de la vida social. Ordenar la selección y la transmisión de los contenidos es uno de los modos de influir en el ordenamiento social, político, cultural y económico de una sociedad. Y es una serie de elementos culturales relacionados con la presencia y existencia del Estado, que son transmitidos a través de la escuela. Esto es muy importantísimo. Miren, eh, creo que hay algunos vestigios, algunos comentarios donde, bueno, se ha señalado cómo el currículum es un asunto de Estado, porque plantea sobre todas las cosas el tipo de sujeto, ¿sí? Lo que se debe de aprender, cómo se debe de aprender, para qué se debe de aprender, dónde se debe de aprender y a favor de quién y en contra de quién se debe de aprender. Es algo muy importante. O sea, no es algo neutral, no es un campo neutral en este sentido, ¿sí? Es un campo político la construcción del currículum y la intervención del Estado es sumamente puntual, ¿no? Hemos visto controversias muy interesantes, por ejemplo, en España, aquí mismo en México, de cómo, por ejemplo, la iglesia o digamos los empresarios, el propio Estado, incluso el profesorado, se disputan, ¿no? Se disputan el currículum, ¿no? Sin embargo, sabemos que el mayor campo de disputa es la escuela y es el aula de clases. Y ahí es donde tiene sentido entonces el asunto de lo que planteaba Silvestre, ¿no? El discurso pedagógico, ¿sí? Que tampoco no va a ser neutral, que va a obedecer a funciones de control sobre todo, ¿sí?
Y bueno, también tenemos el campo del mercado, ¿no? Que son los agentes económicos que influyen de múltiples maneras en la selección cultural y la conformación de los contenidos culturales. Es decir, las empresas, ¿sí? Que demandan un cierto perfil de egreso de las universidades o de los diferentes niveles educativos, ¿sí? Bueno, para potenciar o para enriquecer la mano de obra, ¿sí? De la industria, este, no solamente del mercado nacional, sino internacional. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que existen escuelas o universidades tecnológicas que tienen sus carreras tienen una duración de 3 años y son carreras que se plantean en base a las necesidades, ¿sí? Empresariales y que después esas mismas carreras van a desaparecer porque ya no van a ser las demandas que se van a requerir, van a ingresar otras carreras nuevas, ¿no? A este tipo de universidades se les denomina universidades sustentadas en el modelo francés. Por ahí tiene su origen, pues, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos que decir que los saberes enseñados en el aula no son idénticos a los saberes a enseñar y poco se parece a los saberes producidos en el campo de producción primaria. Es decir, fíjense cómo todo esto va teniendo yo no le llamaría tergiversación, o sea, como digamos, una transformación ad hoc, ¿sí? O un cambio de la realidad curricular en base a mis intereses. No le llamaría así. Es algo mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo, porque bueno, digamos que hay una serie de postulados de saberes y aprendizajes que se pretenden desarrollar a nivel sistema educativo. Sin embargo, estos postulados se van a ir modificando, ¿sí? En la manera en que van aterrizando en las diferentes dimensiones del sistema educativo, es decir, hasta llegar al aula, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el discurso pedagógico, el lenguaje y los signos que los profesores manejan, ¿no? Por ejemplo, una escuela, de una escuela a otra escuela del mismo nivel educativo, va a haber una cierta variación de los saberes enseñados o de los saberes a enseñar. Y va a tener que ver mucho con lo que también Basil Bernstein analiza en este tema, que tiene que ver también con la condición de clase, ¿sí? El lenguaje, bueno, la condición de clase se distingue bastante bien por el lenguaje, ¿sí? Por el lenguaje. Entonces, digamos que una escuela que está situada digamos, en una posición de clase un poco favorecida, van a tener resultados sumamente contrarios a aquellas escuelas que no lo tienen. Y es que esto también luego lo quieren volver relativo y no es relativo. O sea, sí hay estudiantes en escuelas vulnerables que son muy buenos, que son geniales, pero no es la constante. O sea, no son los más, pues. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con esos discursos esperanzadores, o sea, porque luego, digamos, ocultan esta otra realidad, ¿no? Que es la que sustenta la gran mayoría de las escuelas vulnerables. Son escuelas donde el lenguaje, la condición de clase, van a tener una influencia en los resultados, ¿sí? E incluso en la deserción escolar, ¿sí? Bueno, entonces en este sentido, también tenemos que comentar que, bueno, el contenido de enseñanza y el currículum, ¿sí? Se van a legitimar siempre por autoridades reconocidas, ¿sí? Que tienen una representación en la escuela. Y aquí es muy importante el papel de los docentes, ¿no? En ese sentido, se genera una selección cultural, ¿sí? Y esta selección cultural no crea directamente los contenidos a enseñar, ¿sí?
Por ejemplo, Basil Bernstein sostiene que para entender la pedagogización de las culturas es preciso reconocer el funcionamiento de tres contextos: contexto primario, contexto recontextualizador y contexto secundario. Esto lo van a ver ustedes en el subtema número 4 de esta unidad de aprendizaje. Y vamos a distinguirlos. Por ejemplo, en el contexto de producción primario, se crean los saberes de las disciplinas científicas, se crean los textos culturales, ideas y saberes especializados seleccionados para su transmisión. Y aquí encontramos agentes como pueden ser investigadores, agencias, universidades e institutos investigadores. Fíjense bien, este sería el contexto primario, ¿sí? El contexto primario. Ahora bien, en el contexto recontextualizador se fabrica el currículum, es decir, a partir de la producción del contexto primario, en el contexto recontextualizador, un conjunto de especialistas, aquí ya entran los pedagogos, los psicólogos, los didácticas, entre otros, organizan los textos que van a ser seleccionados en el contexto secundario. Estos especialistas realizan la selección y el recorte de elementos del contexto de producción y definen el mensaje que deberán transmitir las escuelas. Y así llegamos al contexto de reproducción o secundario, que son los contenidos son reproducidos y transmitidos a través de instituciones, las escuelas y los docentes en este caso, es decir, en el aula de clases. En esta teoría de Bernstein, entonces, el aula de clases es el contexto de reproducción o es el contexto secundario. Y aquí tenemos muchas dificultades. Entonces, porque en esta fragmentación de territorios de construcción curricular se escapan bastantes situaciones fundamentales de corte epistemológico y político también, por qué no decirlo, y también se recrudecen, ¿sí? Digamos, las pugnas o las luchas entre aquellos que diseñan los currículos y aquellos que operan los currículos, ¿no? Que nada más nos dejan ajustes para la planeación, ¿no? Que es algo muy, muy famoso, pues, entre los profesores. Pues esto es lo que quisiéramos ir comentando, ¿no? Sobre esta unidad de aprendizaje que es bastante interesante de teorías educativas. Y en este tema, pues, principalmente, ¿no? Pues el currículum, ¿sí? En esta reproducción cultural implicada en relaciones de poder, o sea, está implicado en relaciones de poder, ¿sí? Las disciplinas escolares se reconceptualizaron como formas históricas y particulares de sistematizar el conocimiento y legitiman jerarquías de conocimientos válidos y conocimientos no válidos. Fíjense bien también aquí lo que hace el currículum. El currículum va a legitimar, ¿sí? A través de la acción de los diferentes agentes que sostienen los sistemas educativos, cuáles son los conocimientos válidos y cuáles son los conocimientos no válidos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué son válidos y por qué no son válidos los otros? Ahí entonces nos implicamos en una relación de poder, ¿sí? Es algo sumamente importantísimo, ¿no? Entonces, como decíamos arriba, la neutralidad curricular como tal no existe. No existe, pero obliga a plantear una actividad de vigilancia en relaciones de elaboración curricular. Una vigilancia epistémica, como lo plantea Pierre Bourdieu en su libro del oficio del sociólogo, pero también una vigilancia política, ¿sí? Para poder llegar a una justicia curricular. Es necesario la vigilancia, en este sentido, de el contenido curricular, para poder llegar a hacer una justicia curricular. Y para eso los profesores deben de estar implicados no solamente en relaciones de poder, sino en relaciones de construcción curricular. Y bueno, ese es el reto, ¿no? Entonces, bueno, justicia curricular ¿para quién? Para la atención de los intereses de los menos favorecidos, para la participación y escolarización común o principio de ciudadanía y para la producción histórica de la igualdad. Estos son los retos que nos deja por ahí este planteamiento, ¿sí? Un currículum ¿para qué? Para la conservación de los intereses de la clase dominante o para la justicia curricular. Pues bueno,
Los saludo con mucho afecto, los invito a que transiten por este tema de la mejor manera, siendo muy responsables como hasta ahora lo han sido. La verdad que los quiero felicitar. Y para esto, pues hoy nada más tenemos un único desafío, ¿eh? El único desafío va a ser realizar una infografía. Por ahí vamos a detallar ya en la plataforma sobre de qué tema, pero bueno, los subtemas están muy buenos. Es un tema bastante bien este asunto del lenguaje, de los signos y de la clase social y del racismo en la educación. Pues yo les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto y bueno, no olviden que cualquier duda, pues por ahí la mensajería de la plataforma. Hasta luego.